Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Y precisamente, esta semana les traigo una leyenda, sugerencia de Gustavo Palomino, que me escribió por Facebook. Gracias, Gustavo. La historia, como les mencioné, es una leyenda. Como en todos los casos anteriores, las leyendas tienen un aire mágico, con partes que generalmente son difíciles de creer, pero que forman parte de nuestras culturas latinoamericanas. Pero también, al mismo tiempo, están parcialmente basadas en hechos reales o históricos. La leyenda que les traigo esta semana sucede en el estado de Durango, y creo que es relevante contarles un poco de este lugar y sus características, ya que de ahí nace su relación con esta historia. El estado de Durango, ubicado en el noroeste de México, fue fundado el 8 de julio de 1563. Es el cuarto estado más grande de la República, pero el octavo menos poblado, lo que lo convierte en el segundo menos densamente poblado del país. Su capital, Victoria de Durango, es conocida comúnmente con el homónimo de Durango. El estado es famoso, entre muchas cosas, por su abundante población de alacranes. Estos artrópodos cuentan con más de 2.500 especies, pero de las cuales solo 25 tienen veneno que supone un riesgo para los humanos. El estado de Durango tiene 7 especies endémicas, de las cuales solo 2 son realmente peligrosas. La siguiente leyenda, la cual también, como siempre menciono, tiene diferentes versiones. Así que en esta ocasión, les traigo una adaptada que encontré de diversas fuentes, pero que también cuenta con mi propio toque. Corría el siglo XIX. Después de un periodo de constantes conflictos internos, llegaría a la presidencia de México un militar destacado, impulsor del sistema ferroviario, encargado del desarrollo del capitalismo en la economía y promotor de la inversión extranjera, Porfirio Díaz. Es durante esta época que la ciudad de Durango estaba por comenzar su auge. La capital del estado se integró al sistema de telégrafos y ferrocarriles. Fue conectada con la Ciudad de México, así como con otras poblaciones fronterizas. En estos años, los 1880s, es cuando sucede nuestra historia. A pesar del progreso que la ciudad comenzaba a mostrar, aún conservaba muchas tradiciones y costumbres antiguas. La gente contaba leyendas con aire de sobrenatural cuando no encontraban una explicación lógica a ciertos fenómenos. Algunos hombres aún cargaban con pistola en caso de ser necesitada. En ese entonces, cerca de lo que hoy
es el centro de la ciudad, existía una antigua cárcel, donde eran llevados los presos locales. En esa cárcel comenzó a correr un rumor. Todos los presos que eran puestos en cierta celda morían en su primera noche. La infame celda 27 fue fuente de terror, no solo para los prisioneros, también para los carceleros y autoridades, ya que de forma misteriosa los presos morían. Debido a que nadie podía encontrar la razón de ese misterio, la celda permanecía vacía casi siempre, y solo era usada para encerrar a los prisioneros más peligrosos o quienes habían cometido los crímenes más violentos. Esos ocasionales huéspedes corrían la misma suerte. Morían en su primer noche ahí. Esto, a su vez, servía de escarmiento para el resto de los reos, ya que eran amenazados con ser puestos en la celda 27, cuando no seguían las reglas de la cárcel. Fueron muchos los reos muertos, y ninguna explicación lógica podía ser encontrada. Esto dio paso a que la leyenda comenzara a crecer. Los habitantes de la ciudad, al no entender tan extraño suceso, trataron de encontrar alternativas que lo explicaran. Algunos decían que el espectro de un reo era el que embrujaba ese lugar. Después de una terrible muerte en la celda, su fantasma aparecía todas las noches y mataba a quien fuera el desdichado ocupante. Otros creían que el ambiente de la celda estaba envenenado y era la causa de las muertes. Otros más aseguraban que era el mismo diablo quien visitaba la celda por las noches y se llevaba el alma de los presos. Estas historias se volvieron muy populares entre los habitantes de la ciudad, quienes se encargaban de contar y volver a contar, agregando detalles misteriosos en cada ocasión. Las autoridades, esperando que todos estos cuentos no fueran más que solo eso, cuentos, se dieron a la tarea de encontrar una respuesta. Pero también, temerosos de lo que ellos mismos habían presenciado cada noche que un reo amanecía muerto, ningún carcelero tuvo el valor suficiente de pasar una noche ahí. El responsable de la cárcel tuvo una idea. Él ofreció el perdón y la libertad inmediata a cualquier preso que sobreviviera una noche en la temida celda 27. Pero más importante, que descubriera qué era lo que pasaba ahí. Pasaron muchos años antes de que alguien pudiera con el reto. Juan era un joven habitante de la ciudad de Durango. Trabajaba en la hacienda de la Cacaria y era conocido por todos como el Sin Miedo, por su imprudente valentía. Además, él estaba enamorado y comprometido con la mujer más bella de la localidad. Cierto día, se encontraba caminando por las calles un grupo de niños de la escuela. En su camino, se toparon con un perro rabioso. El canino, loco por el virus, intentaba atacar a quien se le pusiera frente a él. Cuando encontró a los pequeños caminando en la calle, vio en ellos a una presa fácil. Corrió colerizado hacia los pequeños. Espuma brotaba de su hocico.
Cuando se dio cuenta de la situación, con rápidos reflejos, Juan sacó la pistola que llevaba en su cinturón, apuntó al perro y disparó en varias ocasiones, hasta que, finalmente, uno de sus tiros dio en la cabeza del animal, cayendo inerte en ese momento. Los niños, presas del pánico, corrieron despavoridos. Juan, sorprendido aún por los hechos, no se dio cuenta de lo que pasaba unos metros más lejos. Del otro lado de la calle, un grupo de personas corrieron hacia el mismo lugar, todos con el rostro aterrado. Uno de los disparos que hizo Juan, trágicamente, encontró destino en una señora que iba caminando por la calle. La mujer, al igual que la bestia, cayó fulminada al instante. Juan fue visto como un héroe por la ciudad, a pesar de la tragedia. Sin embargo, un rico hacendado vio en esos hechos una oportunidad. El cacique, un viejo adinerado, había intentado conquistar a la prometida de Juan hacía un tiempo atrás, tratando de ganar su amor con sus riquezas, pero ella no accedió, ya estaba enamorada de Juan. El hacendado, al enterarse de la muerte de la espectadora, se presentó ante las autoridades, acusando a Juan del asesinato de la mujer. Las acusaciones, asumimos, no traerían ninguna consecuencia para el acusado. Pero en este caso, el cacique usó su poder e influencia para comprar a las autoridades, quienes inmediatamente arrestaron a Juan y de manera arbitraria lo sentenciaron a 20 años de prisión en la cárcel de la ciudad. El joven fue llevado a la cárcel sin opción a defenderse. Fue puesto en una celda. Sus únicas pertenencias, la misma ropa que llevaba ese día y su sombrero. Después de solo unos meses de encontrarse en prisión, las autoridades le ofrecieron a Juan el ya conocido trato: pasar una noche en la celda de la muerte, como era ya conocida, sobrevivir y encontrar una explicación al misterio. Juan, al saber que era su única oportunidad de salir para regresar al lado de su amada, aceptó la propuesta. Él solo pidió, antes de ser enviado a la celda, un banco, algunas velas y una caja de cerillos. Al no encontrar nada raro en su petición, esta fue concedida. Juan fue llevado a la temida celda 27. No era tan diferente al resto. Un oscuro cuarto, construido con piedras burdamente colocadas una sobre otra. Una pequeña ventana con barrotes en lo alto de una de las paredes apenas dejaba entrar un rayo de luz de luna. Esa noche, luna llena. Juan recordó con ironía su apodo: Sin Miedo. Era lo único que sentía en ese momento. Un terrible miedo que lo hacía ver y escuchar cosas que no existían. Desde el momento en que los guardias lo dejaron solo en la celda, Juan sintió una extraña presencia con él. Un ser amenazándolo desde la oscuridad que reinaba a su alrededor. Su plan era, en teoría, sencillo: sentarse en el banco, en el centro de la celda, y prender una a una las velas
para mantenerse despierto e iluminado durante toda la noche. El banco le ayudaría, ya que en caso de quedarse dormido, caería y volvería a despertarse. Las horas comenzaron a pasar. Las velas se consumían más rápido de lo que él esperaba. Escuchó las campanadas de la catedral a lo lejos. Anunciaban las 3 de la mañana. El cansancio estuvo a punto de vencerlo en varias ocasiones, pero el golpe de adrenalina al escuchar lo que creía eran pasos en su celda lo despertaron. Sus ojos, acostumbrados a la poca luz de las velas, recorrían cada rincón del lugar. El instante en que una vela se apagaba, de nuevo se escuchaban lo que parecían ser pasos, muy ligeros, casi imperceptibles, rondar la celda. La mínima luz de la luna no era suficiente para distinguir de dónde provenía ese sonido. Llegó el momento que más temía. Encendió la que era su última vela. Y aunque sabía que el amanecer estaba por llegar, sería más tarde y la vela se consumiría, dejándolo en total oscuridad. Esos últimos momentos fueron de agonía. El pabilo de la vela titubeó hasta que se apagó por completo. En ese instante, un pequeño rayo de luz de luna iluminó algo en la pared, algo que parecía brillar, pequeño pero aterrador. Lo que fuera se escabulló rápidamente. El sonido de pasos que Juan había escuchado toda la noche provenían de ese ser. Recordó que la caja de cerillos aún tenía algunos. Sin quitar la vista de ese muro, abrió la caja y encendió un cerillo. Recorrió un poco la celda, cuando la ligera luz del cerillo iluminó un alacrán gigante, más grande que su mano. El animal, al verse descubierto, se escabulló hasta encontrar un hueco entre dos rocas de la pared. Aterrado por encontrarse ante el alacrán más grande que hubiera visto en su vida, sin darse cuenta, se quemó cuando la llama del cerillo llegó a sus dedos. Rápidamente encendió otro. Buscó al animal y a solo unos pasos de él, entre el muro, vio las pinzas asomarse. Uno a uno fue encendiendo los cerillos. Juan se dio cuenta que mientras uno estuviera encendido, el alacrán gigante no se movía. Sacudió la caja y notó que le quedaba solamente un cerillo, el cual encendió. Cuando este último se consumió, escuchó el arrastrar del alacrán dirigirse hacia él. De nuevo, su instinto lo hizo tomar su sombrero y arrojarlo sobre el animal. Pero este era tan grande que aún así se movía en su dirección. Pensó en sujetar el sombrero con sus manos, pero temió que el aguijón lleno de veneno lo traspasara fácilmente. Lo único que se le ocurrió fue poner el banco sobre su sombrero, y Juan, a su vez, se sentó sobre el banco. Había capturado al alacrán, el misterioso asesino que había acabado con la vida de tantos presos en la temible celda de la muerte. Con los primeros rayos del sol,
llegó el carcelero, acompañado de 2 camilleros, esperando encontrar el cadáver del infame Juan el Sin Miedo. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar a un Juan aterrado, en cuclillas sobre el banco? Su cara, además de cansancio, presentaba un aspecto fantasmal. Parecía haber visto un espectro. Juan, con voz temblorosa, les dijo: «Aquí está su fantasma asesino», señalando su sombrero. «Tengan cuidado», les dijo, «su picadura es mortal». Cumpliendo con su palabra, Juan fue puesto en libertad ese mismo día. Corrió a casa de su enamorada, quien lloró de felicidad al verlo libre, vivo. La pareja se fue del lugar y se casaron. Esta es la leyenda del alacrán de la celda 27. Espero les haya gustado el toque que le di a la tan famosa leyenda del estado de Durango. Como datos finales, les cuento que, efectivamente, el alacrán fue, en los primeros años de la ciudad de Durango, la causa principal de muerte entre los habitantes, sobre todo los niños. Fue tal la situación que el gobierno pagaba de 3 a 5 centavos por cada animal capturado, hecho que llevó a la creación del oficio de los alacraneros, personas que, ayudadas de un palo y un bote, se dedicaban a capturar alacranes. San Jorge, patrón de la religión católica de la ciudad, fue llevado a Durango para ayudar a la población por las muertes causadas por los alacranes. El animal se ha vuelto un símbolo de la ciudad y del estado. Es común encontrarse con todo tipo de recuerdos que incluyen alacranes incrustados. En la actualidad, la gente de Durango está muy acostumbrada ya a los alacranes. Son parte de su vida cotidiana. Esta leyenda, también, es tan popular que sirvió de inspiración en la composición del corrido llamado Celda 27. Este corrido, escrito por Luis Miguel García en 1964, ha sido interpretado por diversas agrupaciones, siendo posiblemente la más famosa la versión del Conjunto Primavera. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.